Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí traemos un nuevo vídeo donde vamos a hablar de un tema al cual hacéis muchas referencias en distintos comentarios a través de los diferentes medios, ¿no? Muchos de vosotros nos preguntáis que si somos partidarios de alimentar a nuestras gallinas, a nuestros aves de corral, con restos de comida, ¿no? Como decimos aquí, con los desperdicios, las sobras de las comidas del hogar. Y siempre os respondo lo mismo, que sí somos partidarios de alimentar a nuestras gallinas esporádicamente con los restos de comida que van sobrando en el hogar, en la casa. Nosotros normalmente lo hacemos unas 2 veces por semana. Visitamos nuestros gallineros a mitad de semana y ya después el fin de semana, cosa que aprovechamos para llevar los restos de comida que tenemos en ese momento. Hay gente que son negativas, en contra de alimentar a las gallinas con esto. Tenemos que decir que ni las cosas son blancas ni las cosas son negras, ¿no? Que hay cosas positivas y puede haber cosas negativas. Hay muchas cosas que nuestras gallinas no deben de comer, ¿vale? Hay muchas cosas que no debemos echar a nuestros animales. Pero como sabéis, las gallinas comen de todo, prácticamente igual que nosotros. Y si nosotros tenemos una dieta mala, evidentemente también va a ser perjudicial para nuestros animales. Si nuestras comidas tienen demasiado dulce, demasiada sal, alcohol, refrescos y zumos volvemos a lo mismo, demasiada azúcar, demasiadas grasas, en fin, si nuestra alimentación es mala, evidentemente los residuos, los restos de comida que salgan de nuestros hogares también van a ser malos y por contra, pues evidentemente no van a favorecer la alimentación de nuestros gallos y gallinas, ¿no? Aves de corral en general. Por contra, si llevamos una buena alimentación, todo lo que salga de las sobras será evidentemente bueno. También hay algunas cosas que no hace falta ni decir que son perjudiciales para los gallos y gallinas. Si lo son para nosotros, pues igualmente para ellos. Tenéis que acogeros a esta premisa. Si es malo para nosotros, evidentemente también será malo para nuestros gallos y gallinas. Vamos a enumerar una lista de cosas que si podemos evitar echárselas a nuestros gallos y gallinas, mucho mejor. Lo vamos a ver detenidamente en este vídeo y también te vamos a explicar por qué. Indudablemente también después a partir de ahí he visto vídeos que dicen cosas que son lógicas. Ojo con las setas que le echamos a nuestros gallos y gallinas, evidentemente igual que tú si sales al campo a cogerlas. O eres un experto o mucho cuidado porque tú mismo te puedes envenenar. Igualmente con el alcohol, igualmente con el tabaco. No te vas a poner a fumar delante de una gallina, porque evidentemente no es bueno para la gallina, pero tampoco para ti que estás fumando, ¿no? Pues saltándonos todas estas cosas que son obvias, ¿vale? Vamos a ir a lo práctico de cosas que no deben tener los desperdicios a la hora de echárselo a nuestros animales. Cosas que sí son frecuentes en nuestros hogares y que puede que no le vengan nada bien. Pero antes de pasar a enumerar todas estas cosas, quiero deciros que si es algo que no es muy frecuente, pues tampoco pasa nada, ¿no? Igual que a nosotros. Hay cosas que no son buenas, pero de vez en cuando nos damos un capricho y tampoco nos va a pasar nada malo por eso. Por eso, repito, vamos a ver unas pocas cosas que no son nada buenas y ya después al final del vídeo me contaréis. Siempre hemos oído decir que la fruta, los restos de fruta, son buenos para nuestros animales. Y es cierto, pero con una pequeña condición. Todo lo contrario ocurre con las pipas, las semillas o los huesos de algunas frutas, como por ejemplo las peras, las manzanas, las cerezas, los melocotones, las ciruelas, porque son frutas que tienen contenido en cianuro y quizás en las pipas, en las semillas sea donde más concentración haya. Con esto no quiere decir que se vayan a morir porque de vez en cuando le echemos alguna pieza completa, pero sí hay que tenerlo en cuenta si, digamos, su alimentación va a ser durante un tiempo prolongado.
Otra cosa nefasta que podemos darle a nuestras gallinas es el chocolate. Algo que a nosotros nos vuelve loco y que en teoría tampoco debiéramos abusar de ello, a nuestros animales les puede venir fatal. ¿Por qué? Porque se muestran muy sensibles en lo que es el apartado digestivo si tienen una alimentación con exceso de este producto, del chocolate. Aquí también mencionamos, igual que el chocolate, otros productos que son ricos en grasas malas y por supuesto en azúcar, alto contenido en azúcar, repito, como otros dulces de bollería y demás, ¿no? Yo creo que es de lógica que este componente debemos evitarlo de dar a nuestras gallinas. Por supuesto también en el tema del azúcar tenemos que meter los refrescos, zumos y demás que van, por supuesto, como todos sabemos a estas alturas, a base de azúcar y mucho contenido en azúcar además. Ya sabemos que en muchas ocasiones se nos quedan ya refrescos abiertos durante mucho tiempo sin gas y podemos sufrir la tentación de decir, pues bueno, lo mezclamos con los restos de comida para hacerlo más dulce, al fin y al cabo va para nuestras gallinas. Pues evidentemente es algo que también tenemos que evitar darles. Los refrescos y demás batidos y zumos con alto contenido en azúcares. La sal, al igual que antes hablábamos del azúcar, también en exceso puede causar problemas en nuestras gallinas, sobre todo problemas digestivos y más bien problemas renales. Ya sabéis que la sal, si lo usamos demasiado, también a nosotros nuestro médico lo primero que hará en cuando se alteren un poquito nuestras analíticas es hacernos prescindir de ella. Tenemos vídeos donde hablamos de las propiedades desparasitantes del ajo sobre todo y la cebolla. Para desparasitar internamente a nuestros animales de vez en cuando viene estupendamente. Pero tampoco conviene abusar, porque si lo usamos constantemente provocaremos problemas digestivos en nuestras gallinas. Y a más largo plazo, incluso los huevos pueden coger ese aroma al ajo y a la cebolla. Poquito, regulado para cuando queramos desparasitar, pero no abusar de estos dos elementos. Cuando tengamos restos de comida donde haya pues carne o pescado, hay que tener mucho cuidado de que en esos restos no vayan huesos de gran tamaño con picos puntiagudos o espinas en el caso del pescado, porque en un descuido podemos hacer que se atraganten nuestros gallos y gallinas con el peligro correspondiente. Ojo con los restos del café, con los pozos del café, porque si a nosotros nos llega a acelerar un poco el ritmo cardíaco, imaginaros a nuestras aves que son de mucho menor tamaño. A la larga puede traerles también problemas del corazón, aparte de hiperactividad a lo largo del día. Por último, también queremos deciros que sabemos que hay muchas personas que tienen huertos familiares y que aparte de los frutos, pues aprovecha algunas de las plantas para echárselas a nuestros animales. Pues hay que tener cuidado, mucho cuidado con la familia de las solanáceas, tomates, pepinos, patatas, porque las frutas no son malas, pero estas plantas a nuestros animales pueden hacerle mucho daño, sobre todo en el tema digestivo, sobre todo a los riñones. Y para terminar, algo que es veneno puro para ellas es el aguacate. Contiene un compuesto que se llama percina y que es muy perjudicial para gallos, gallinas y aves de corral. Afecta al riñón, acelera también su metabolismo, puede afectar al corazón y, repito, es muy perjudicial para ellas. Y podríamos seguir enumerando un montón de frutas, componentes y demás que pueden resultar perjudiciales para nuestros animales, pero igual que para nosotros, el abuso de algunas cosas puede resultar fatal. Lo que sí te puedo decir en este vídeo
es que si en nuestra casa no tenemos una dieta en condiciones, no esperemos que los restos de comida que salgan sean buenos para nuestros animales. Es algo totalmente lógico. Y por supuesto que el añadir restos de comida a nuestro gallinero será algo poco habitual, como mucho, como hacemos nosotros, un par de veces a la semana. La mayor parte del tiempo ellas estarán con su alimento balanceado habitual. Ya habéis visto todas las cosas que no son nada buenas para nuestros gallos y gallinas, y posiblemente hay más, pero que son intuitivas, que seguro que tú vas a saber que si son perjudiciales para ti, evidentemente esos restos tampoco serán buenos para nuestros animales. Tengo aquí una lista que hemos visto, ¿no? El chocolate, algunas pipitas de frutas, incluidas el aguacate, también evidentemente la sal y el azúcar, que en exceso pues a nosotros nos viene fatal, cafeína, refrescos, en fin, un montón de cosas que incluyen esos estimulantes. Si tomas café, los pozos del café, evidentemente no echárselo a los animales. También el ajo y la cebolla, que si es en poca cantidad, ya hemos hecho vídeo de eso, desparasita internamente a nuestros animales, pero que en exceso les puede traer problemas. Y a partir de ahí, pues las grasas, que para nosotros tampoco son nada buenas, las grasas saturadas, y por supuesto también, qué mención especial para las espinas de los pescados, espinas gruesas, y los trozos de huesos que pueden hacer que nuestros animales se atraganten. No hemos descubierto nada nuevo, creo yo, simplemente un poco de lógica, y repito, ni un exceso para arriba es bueno, ni tampoco ser tan mirados en exceso es demasiado bueno. A los animales les gustan muchísimo los restos de comida, pero hay que saber de verdad qué se les echa para intentar favorecerlos en vez de perjudicarlos. Y sobre todo si estamos hablando de gallinas ponedoras, como nosotros tenemos por aquí unas pocas para el consumo del hogar, de los huevos, pues estos desperdicios suelen ser muy ricos en proteínas. Teniendo en cuenta estas cosas, pues espero que algún día te sirvan de utilidad. Por hoy nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.